Muy bien y buenos días. Hoy estamos ya por iniciar nuestro tercer tema, que son los costos y gastos de fabricación. Acá ya vimos inicialmente materia prima en nuestro primer parcial. Acabamos de terminar ejercicios de mano de obra y ahora viene el tercer elemento que se llama gastos de fabricación. En este tema, algo de los que les decía al inicio del curso era de que no tenemos una exactitud para determinar estos gastos, como si lo pudimos ver con materia prima y con la mano de obra. Acá nos indica de que esto representa el tercer elemento del costo, no identificándose su monto en forma precisa en un artículo producido, en una orden de producción, en un proceso productivo. Esto significa que aún formando parte del costo de producción no puede conocerse con exactitud qué cantidad de esas erogaciones han intervenido en la producción de un artículo. Si esto es muy variable, es una situación, ya la vamos a ver en la práctica, de que tiene varias modalidades de gastos, pueden ser de energía eléctrica, puede ser un gasto de combustible, pues las prestaciones. Entonces, todo esto no se puede precisar qué cantidad de estos gastos forman parte de una unidad o de una docena de unidades, si es que así vendieran el producto. Por lo tanto, a eso se refiere con que no puede conocerse con exactitud, o sea, previamente. Claro, cuando ya desarrollemos el ejercicio, pues vamos a conocer cómo se trabajan estos gastos y cuál es la forma de distribuirlos, pero no podemos decir, como a lo mejor en materia prima, que se utilizan tantas onzas para producir una unidad o una docena, ¿sí? En cambio acá es muy diferente. ¿Y cuáles son estos gastos? Como les digo, imaginemos acá tenemos aceite, lubricantes, detergentes, soldadura, pintura, tornillos, tuercas. Todo esto, como les digo, no es posible precisar en función de cuánto se produce una unidad. Pago de salario a los supervisores, gerentes de producción, pago de personal de compras, de almacenes. Algunos de estos sueldos sí son más estables, pero igual pueden haber variantes también. Y tenemos otro tipo de gastos como los alquileres, las depreciaciones, lo que les decía, la energía eléctrica, reparaciones, si hay seguros, si hay prestaciones laborales que les comentaba, combustible, lubricantes. Entonces todo esto forma parte de los gastos de fabricación, estas cuentas o estos rubros de gastos. Acá nos vamos a encontrar con algunos que son fijos o recurrentes en cuanto a su valor y tiempo, periódicamente se realizan, sea cual sea el volumen de producción. Sí, entonces, por ejemplo, los sueldos de administración, estos no están afectados entre si producen más o menos, ellos tienen una asignación mensual y es la que se debe reconocer, se debe pagar. Lo mismo sueldos de jefes, de los departamentos, los alquileres, contratamos algún local, alguna bodega, alguna instalación, fábrica donde estamos, y normalmente pactamos una cantidad mensual independientemente de si la producción es, por poner una cifra, 15.000 unidades un mes, si es 12.000 al siguiente, si es 20.000 posteriormente. Eso es independiente, vamos a pagar siempre una cantidad fija. Igual las depreciaciones normalmente son, en este método de línea recta, son una constante. Si venimos depreciando una maquinaria y mensualmente son 1.000 quetzales o 1.500, independientemente de cuánto se produzca, pues esta cantidad se va a registrar siempre como depreciación, la misma cantidad. El edificio, lo mismo, las depreciaciones de edificio.
Pero nos menciona también que hay unos gastos variables y dice que son aquellos que se originan y cambian en función del volumen de producción, aumentando o disminuyendo. Ejemplo: energía eléctrica de la maquinaria, combustibles y lubricantes, reparaciones, gastos de mantenimiento, materiales de empaque. Bueno, entonces sí, acá ya estos va a estar en función de la producción. Por ejemplo, la energía eléctrica, si no tenemos nada que producir un día, no encendemos la maquinaria, entonces no se consume energía eléctrica. Y cuanto más producción tengamos, más energía vamos a consumir. Entonces van en función de esto, ¿no? Igual los combustibles lubricantes. Si la máquina no está trabajando, pues no se necesita de estos gastos de uso de combustibles o lubricantes. Lo mismo reparaciones, si no se usan, pues no hay que reparar, están bien, en buen estado. Gastos de mantenimiento, materiales de empaque. Entonces, algunos de estos van a estar en función de la producción. Luego nos menciona gastos indirectos reales o históricos. Son aquellos que efectivamente se otorgan o se realizan, lo que normalmente ocurre por un pago y que se contabilizan después de haber ocurrido el gasto. Ejemplo: energía eléctrica y alquiler. Bueno, pues eso es lo que ya conocemos. Son los que, como dice acá, normalmente nos dan alguna factura, se contabilizan, conocemos el valor. Pero hay otros gastos indirectos estimados. Son aquellos que se originan, nos dicen, sobre un factor de gastos indirectos, pudiendo tomar como base unitaria para la obtención de los gastos indirectos o de fabricación estimados, lo cual puede suceder en unidades, horas de trabajo y valores. Aquí ya cambia, dependiendo del tipo de gastos, si son unidades, en función de las unidades que se hace ese gasto, de horas de trabajo. Y por ejemplo es el consumo de kilovatios de las bombillas de alumbrado, horas de mantenimiento. Sí, aquí cuando veamos el tema de energía eléctrica, cómo lo vamos a distribuir, vamos a trabajar en función de un dato que nos dan de kilovatios. Entonces a eso se refiere de que se originan, y vamos a usar mucho esta palabra factor cuando estemos viendo la parte de la distribución de los gastos, estableciendo un factor común para distribuir según el consumo o gasto que cada departamento haya realizado. Luego nos menciona aquí gastos indirectos departamentales. Son aquellos que se aplican por secciones cuando la fábrica está fraccionada departamentalmente, conociéndose de esto manera de los costos indirectos de cada una de las divisiones. Por ejemplo, departamentos productivos, los mecánicos, calderas, control de calidad, compras, servicios generales. Estos pueden ser en la organización de la empresa. Los departamentos productivos pueden ser cortado, armado, acabado, por ejemplo, y puede haber una parte que es de mantenimiento, que ve aspectos mecánicos, calderas. Hay una parte muchas veces también de control de calidad, una unidad que se encarga de estar revisando la calidad de los productos que se están produciendo. Este ya es compras. Normalmente si tenemos que producir, algo principal que debemos de tener son lo que es materia prima más otro sinfín de artículos para producir. Entonces por eso el departamento de compras puede tener una relación muy directa con la fábrica. Y servicios generales sería más que nada algunas reparaciones menores, limpieza, mantenimientos mínimos, ¿verdad? Pero también relacionados con producción. Entonces dice que es conveniente seccionar las operaciones productivas en departamentos debido a que con ellos se obtiene información analítica, delimitación de responsabilidades, así como presupuestos de gastos. Sí, acá esto es parte de lo importante que vamos a ver. Esto de las operaciones productivas en departamentos, cómo se registran algunos gastos según
el departamento que estemos costeando, se podría decir, o distribuyéndole gastos, y porque si nos interesa mucho a veces saber cuánto gastamos en uno de esos departamentos para poder hacer en determinado momento un análisis si conviene que siga estando a cargo de nosotros o lo damos a que ese servicio o prestación nos la dé un tercero y ya solo le pagamos una cantidad mensual. Acá ya nos dice también clasificación de los departamentos en productivos o de servicios, que es lo que estábamos viendo de alguna manera anteriormente. Y los departamentos de servicios a los productivos dice que son aquellos que de cierta forma son un apoyo específico a los departamentos productivos. Dentro de ellos se incluyen calderas, mantenimiento de máquinas, control de calidad, almacén de materia prima. Entonces, obviamente estos departamentos no producen, pero sí apoyan a la producción, dando mantenimiento a las máquinas, como les decía, el control de calidad, si hay algún almacén de materia prima, lo que hablábamos, ¿verdad? Pero aparte, como les decía, pueden haber unos departamentos productivos como tal, como les decía, puede ser uno cortado, otro llenado, dependiendo de qué se dedique la empresa, así puede denominar estos departamentos productivos. Y también hay departamentos de servicios generales, que son aquellos que tienen un campo de acción más amplio y además de darle servicio a los departamentos productivos y relacionados, también se lo proporcionan a otros de tipo administrativo. Aquí ya sí tienen una cobertura, pensemos a nivel general de toda la empresa, porque aparte de que atiende a estos departamentos productivos como tal, y también estos departamentos de servicios, también dan ese mismo servicio a la parte administrativa. Dentro de esto dice se puede mencionar mensajería, limpieza, compra, recursos humanos, contabilidad de costos. Entonces ya estos departamentos de servicios generales son indistintamente, como pensemos acá, mensajería o limpieza. No importa si es algo de producción que se tiene que enviar o de estos servicios, departamentos de servicios productivos, o si es de la parte administrativa, si es de contabilidad, realmente le dan servicio a todos y es algo que también vamos a ver cuando hagamos esta distribución de gastos. Bien, hasta acá llegamos con esta parte teórica.